Hola, muy buenas tardes. Darles la bienvenida. Estamos muy contentos de estar aquí como Universidad Abierta de Recoleta. Queremos agradecerles haber venido, a pesar del frío y de la lluvia, llenar este salón para escuchar esta charla magistral del doctor José Massa, llamada Somos polvo de estrella. El doctor José Massa es astrónomo y docente de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 1999. Vamos a comenzar agradeciendo la presencia de autoridades que hoy nos acompañan. Por supuesto, el alcalde de la comuna de Recoleta, el señor Daniel Jadwe. También a la concejala Karen Garrido, que está hoy con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio. Le voy a pedir al alcalde que pueda subir hasta el escenario, que nos va a compartir algunas palabras. Bueno, yo solo primero agradecer la presencia de todas y de todos ustedes acá. Muy contento, vi gente de otras comunas, incluso fuera de Santiago, que ha viajado hasta aquí para ver al profesor. Decirles que la Universidad Abierta de Recoleta es un proyecto maravilloso que tiene por objeto justamente lo que estamos haciendo hoy día: democratizar el saber y el conocimiento. En nuestro país el saber y el conocimiento son cosas muy exclusivas. Aprender hoy día, leer, estudiar, ¿no? Querer optar a conocer y a saber de cosas que no están disponibles para todos en nuestro país es sumamente caro. Por lo tanto, esto tiene la misión de convertir el saber, de convertir el conocimiento en mínimo común denominador del pensamiento popular, ¿no? A esto nos hemos dedicado durante este tiempo en Recoleta y lo vamos a seguir haciendo. Y hoy día tenemos una oportunidad que no todos tienen, ¿no? Tenemos al profe Massa aquí, que es un lujo, ¿no? Pero que es un orgullo para todos nosotros también, para todos nosotros y para todas nosotras. No solo por el currículum que tiene, sino que porque además, si uno lo quisiera comparar con algo, es como el rockstar del conocimiento científico en nuestro país, ¿no? El único que es capaz de llenar una sala y al único que lo aplauden y que le piden fotos a los demás científicos en nuestro país, los tienen que poner en la tele para que alguien los conozca, ¿no? Aquí tenemos a alguien que efectivamente ya se ha vuelto en un emblema de la ciencia. Así que para mí, quiero decirlo con mucha honestidad, es un orgullo poder presentarlo hoy día. Profe, le agradezco enormemente que esté en nuestro colegio. Quiero agradecerle a la Universidad Abierta de Recoleta y al Departamento de Educación esta gestión, pero por sobre todo invitarlo a disfrutar esta charla, que es maravillosa, y a los que tengan posibilidad a leerse el libro, porque es notable. Profesor, gracias. Gracias, Ana. Ups. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la recepción. Y encantado de estar aquí una vez más, en realidad, porque ya estuvimos en Recoleta presentando este mismo libro. En realidad podría haber presentado otro más, porque después de que estuve aquí, claro, yo últimamente estoy como cada 9 meses produzco un libro y me tomo 3 meses de descanso. Entonces todos los años he producido un distinto libro. Y lo que más me motiva a mí es tratar de... Yo me doy cuenta, claro, cuando uno es joven uno cree que la vida es infinita, después se da cuenta que en realidad la vida es finita, después se da cuenta que ya están las parcas esperándolo a uno ahí detrás de la puerta. Entonces yo quiero transmitir y poner en el papel y tratar de inspirar a los jóvenes
para que sigan en esta posta. En realidad un país es una posta en que unos hacemos lo que podemos y después le entregamos el testimonio a los que vienen detrás. Y bueno, yo lo digo acá, afortunadamente estoy un poco afónico, porque si no estuviera muy afónico podría estar hablando demasiadas horas, así que eso me va a limitar el periodo. Pero claro, yo les puedo contar un pequeño pedacito de mi biografía. Mis padres llegaron a Chile en un barco que trajo don Pedro Aguirre Cerda a Chile, el Winnipeg se llamaba, con refugiados políticos españoles que habían perdido la guerra civil en España. Mi padre, por un lado, pasó, los franceses gentilmente lo metieron a él y a toda su gente en un campo de concentración en la playa, donde incluso varios murieron de frío porque era febrero. Y mi abuelo, que era juez en Barcelona, pasó con su familia y entre ellos mi madre a Francia, y todos se juntaron en Burdeos y llegaron acá. Entonces yo soy un producto nacional, pero con componentes extranjeros, porque tanto mi madre como mi padre eran españoles que vinieron en este grupo. Y claro, yo viví en Parral, me eduqué en el liceo, la escuela número 1 de hombres. Después estuve en el liceo de Parral 2 años. Y después estuve 5 años en el Barros Arana, cuando el Barros Arana era bueno, nosotros decíamos que era el mejor colegio de Chile, pero los del Instituto Nacional insistían tercamente que ellos eran el mejor colegio de Chile. Pero era más o menos un empate. Eran los 2 mejores colegios de Chile, el instituto y el internado. Y después del internado estudié en la Escuela de Ingeniería, incluso entre medio, por si alguien, que esa pregunta me la han hecho muchas veces y la respondo sin que me la hagan ahora ya. Mientras yo estuve en el Barros Arana, hace ya casi 60 años se van a cumplir ahora el año que viene, de yo haber egresado del Barros Arana. En ese momento fue cuando el ser humano del planeta Tierra salió del planeta por primera vez. Un señor de ojitos azules y bastante bajito, que se llamaba Yuri Gagarin, fue el primero que dio una vuelta, y yo estaba en el Barros Arana. Entonces uno se enteraba, uy, mira, un ruso anda dando vueltas. Y después una mujer, la Valentina Tereskova, dio, no sé, como 6 o 7 vueltas. Entonces esas cosas a mí me fueron cautivando. Yo me había venido a estudiar al Barros Arana con la idea de ser ingeniero. Yo de niño debo reconocer que cuando me enseñaron a leer y a escribir, no me motivó demasiado. Y sin embargo me enseñaron matemáticas y me aprendí las tablas y las matemáticas se me daban mucho más rápido. Entonces yo decidí que yo quería ser ingeniero, así que no me dijeran mucho de que si burro se escribía con B corta o con B larga, quedaba lo mismo. Y yo me declaré medio burro yo, pero en matemáticas siempre salvaba el honor. Entonces me vine al Barros Arana para poder tener una educación de calidad, porque en Parral no lo era, y entrar en ingeniería. Pero por esos destinos, el destino a uno, yo por lo menos planifiqué mi vida un poco, pero de repente cuando yo estaba optando en tercero de la Escuela de Ingeniería de la Chile, una especialidad, se abrió una especialidad en astronomía. Y uno la podía tomar en paralelo con la especialidad que estuviera tomando. Y yo tomé la especialidad de astronomía, hice tercero eléctrico y tercero astronomía. De ahí pasé un verano en Valdivia, mis padres vivían en Valdivia a esas alturas, navegando por el calle, yo de ocioso tomaba un barquito y me iba hasta Corral y volvía mirando el agua y poniendo pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, conté como hasta pin no sé cuánto, y en marzo decidí ser astrónomo porque la ingeniería eléctrica no me enamoró como sí me había enamorado la astronomía. Así que al final decidí, yo tenía 18 años, moverme por mis amores y hasta el día de hoy no me arrepiento de haberme ido por ahí. Además, la ingeniería eléctrica en ese momento, bueno, para los pequeños,
yo en Parral tenía una radio a tubo, una radio así grande, Telefunken, que en el invierno era rico porque uno le ponía las manos y se calentaba las manos. Las radios esas consumían corriente como locas y tenían unos tubos de vacío y un ojo mágico, un ojo verde. Desgraciadamente, esas radios a mí me encantan. Yo las veo en algún sitio. Ahora están en los museos esas radios. Y justo ahí, en esa época, estoy hablando del año 55, 56, del siglo pasado, caramba, aparecieron los transistores. Que el transistor es una cosita como una cabeza, como un fósforo, un poquito más gordo que un fósforo, que hace la misma función que un tubo. Y bueno, y los tubos, las industrias de los tubos de vacío, que era una industria pero muy próspera, en pocos años se acabaron. Y justo yo estaba tratando de estudiar ingeniería eléctrica, pero de alguna manera todavía estábamos aquí con los tubos en los programas, pero ya uno veía que los tubos se iban. Entonces al final dije, no, yo no sé para dónde va la ingeniería eléctrica, que otros vengan después. Y claro, la ingeniería digital y los transistores y todo, el desarrollo de computadoras, algo que también lo quiero decir, pero a ver, no me voy a comer demasiado el tiempo que tengo. El hecho de que el hombre fuera al espacio nos cambió la vida a todos. Y yo recuerdo algunos amigos muy militantes que yo estaba en la universidad y decían, estos gringos idiotas gastan millones en mandar gente al espacio cuando hay hambre en el planeta Tierra. Bueno, a mí siempre me pareció que el hombre tiene que aspirar a hacer las cosas realmente difíciles, porque las pegas fáciles es una fomedad. Hay que aspirar a hacer cosas difíciles, cosas que no las haya hecho nadie y que uno ojalá sea el primero en lograrlo. Bueno, los gringos, así que despectivamente los gringos, gastaban 10.000 millones de dólares en el año 60, 61, 62. Bueno, como 50.000 personas desarrollaron todo el programa para llevar al hombre a la luna. Y la década de los años 60 se coronó el año 69, en julio, con la llegada de Neil Armstrong y Edwin Aldrin a la luna. Pero en ese desarrollo se desarrolló toda la electrónica digital. Apareció la Microsoft, aparecieron los computadores, porque había que llevar un computador. Los computadores a tubos eran como esos antiguos roperos que eran enormes, pero además, como les digo, las radios a tubos eran una verdadera estufa. Esos consumían amperes. Los computadores consumen miliamperes. El hambre por comer electrones bajó y claro, en una nave chiquitita uno no puede llevar cuestiones a tubo porque no habría cómo alimentar a esas locuras. Bueno, y de ahí sale la electrónica digital, vienen los computadores, la Microsoft, la Apple. Después, un poco después, aparecen los teléfonos celulares. Hoy día los jóvenes ni se imaginan, yo siempre bromeo que digo AC y DC no es antes del celular y después del celular. Algunos creen que no había vida antes del celular. Bueno, no, yo viví 30 o 40 años de mi vida sin celular, o tal vez 50. Pero el celular y toda la electrónica, el Silicon Valley en Estados Unidos, con la Google, todo, se desarrolló gracias al sueño de que querían llegar a la luna. Y de hecho, incluso, una cuestión que hay que reconocer, porque nobleza obliga, el presidente norteamericano, el presidente John Kennedy, cuando vio que los rusos estaban saliendo al espacio y los americanos se demoraron como 1 año y medio en poder repetir lo mismo que estaban haciendo los rusos, tiene un discurso muy lindo que dice: yo quiero que nosotros lleguemos a la luna antes del fin de esta década. Y quiero hacerlo no porque sea fácil, sino porque es muy difícil y va a requerir el mejor esfuerzo,
de todos nosotros. Y vamos a tener que lograrlo en el periodo de una década. Y eso lo dijo en 2 o 3 discursos muy emotivos. Y desgraciadamente un 22 de noviembre del año 62, me mataron a Kennedy. Pero él se había comprometido y había invitado a todos los norteamericanos a esa epopeya que era llegar a la Luna. Y el Congreso norteamericano, a pesar de que era mucho dinero, gastaban el 4% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el 4% en la NASA para ir a la Luna. Pero es la mejor inversión que jamás se ha hecho, porque si uno suma todo lo que invirtió Estados Unidos para ir a la Luna, es menos que lo que vale la Microsoft o lo que vale la Apple o lo que vale la Google hoy día. Entonces es una inversión que dio fruto por todas partes. Cuando a veces me dicen, no, pero eso es mentira, nunca fueron. Oye, me encantaría que fuera mentira, porque si fuera mentira, ¿por qué no hacemos una mentira de ese estilo acá en Chile? Hagamos que vamos a la Luna a ver si eso provoca el desarrollo que le provocó a Estados Unidos. Si la cuestión era mentira de pe a pa, bueno, en realidad obviamente no era mentira y fueron a la Luna y trajeron 350 kilos de rocas lunares que las han analizado por todos los ángulos, etcétera, etcétera. Pero el desarrollo, bueno, me estoy yendo como para otra charla, que es Marte la próxima frontera. Yo creo que el desafío para los chiquititos y las chiquititas es ir a Marte, porque ya fuimos a la Luna. Ir a la Luna, poco menos que el Transantiago todavía no llega a la Luna, pero para allá vamos. A la Luna uno se demora 2 días en ir. A Marte uno se demora 9 meses. Entonces metan ustedes una docena de personas en una cuestión que va a ser un poquito más grande que esta tarima y que estén 9 meses trabajando juntos para allá y otros 9 meses para acá y como 3 o 4 meses que tienen que estar allá esperando la oportunidad para poder tirarse. Entonces el viaje a Marte es entre 1 año y medio y 2 años, lo mínimo. Entonces es mucho más complicado, hay complicaciones de todos los estilos y una de las complicaciones peores, hay mucha gente en la Tierra que son muy talentosos. Hay mucha gente en la Tierra que son extraordinariamente amables y buena onda, pero no hay muchos que cumplan las 2 cosas. Que sean muy talentosos y que sean muy buena onda al mismo tiempo. Si uno pone puros talentosos, pero talentosos, metidos a los 5 minutos se van a estar agarrando a golpes o a lo mejor a cuchillazos. Cuentan una anécdota que salió en los diarios. Casi todo lo que yo digo es cierto, ¿eh? No, pero esto salió en los diarios. En una base rusa en la Antártica había 2 rusos. 2. Y resulta que no tenían nada que hacer. No sé, aparte de mirar los pingüinos, alguna cosa así. Y tenían un montón de libros. Entonces, uno de ellos leía y cuando terminaba de leer el libro, el otro lo leía. Y cuando el otro iba como en la mitad, el primero le contaba el final del libro. Y obviamente si no tenés nada que hacer y lo único que podías hacer es leer un libro que te cuente en el final cuando vayas en la mitad, no lo dejó muy contento. Al segundo o tercer libro, que pasó lo mismo, el que le contaron el final agarró un cuchillo y se lo enterró en la espalda al otro. Y el primer ruso llegó con, no sé si con el cuchillo en la espalda, pero apuñalado llegó a Punta Arenas. Y no sabían qué hacer. Bueno, parece que era grave, pero no era de muerte. Pero el problema es que en Punta Arenas nadie le entendía. Era como el lenguaje del pingüino, porque el gallo hablaba ruso nomás. Y no sé si hablaría algunos términos en inglés, pero creo que por esas casualidades en Punta Arenas había una enfermera que hablaba ruso y al final el ruso estuvo como 1 mes recuperándose antes de poder volver a Rusia. Pero esa anécdota revela que en realidad la sociología en un espacio muy cerrado es muy complicada. Y ir a Marte, bueno, si no son rusos y no llevan cuchillos,
igual se puede pasar bastante mal. Pero yo creo que es muy importante que nosotros soñemos, y yo invito a todos y a los más jóvenes, para ir a Marte hay que replantearse todo. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer en Marte? En Marte no hay delivery, como se llama ahora. No, oiga, mándeme una pizza, Juan, de este porte y con 2 bebidas. No. En Marte hay que cultivar. Pero el problema en Marte, si aquí creemos que hay sequía, para un marciano esta sequía de aquí sería un chiste. En Marte sí que hay sequía. Entonces, vamos a plantar arroz, vamos a plantar trigo, vamos a plantar maíz, pero ¿cuánta agua requerimos para hacer 1 kilo de arroz, para hacer 1 kilo de maíz, 1 kilo de trigo, 1 kilo de quinoa? Bueno, hay que experimentar. Y lo que llevemos para allá tiene que ser lo que consuma menos agua. Alguien decía, dicen por otro lado que puede que no sea cierto, pero una palta bonita necesita como 500 litros de agua. En cambio, una manzana necesita 50 litros de agua. Así que los hot dog italianos en Marte no van, porque no podemos poner palta en Marte si es que consumen mucho. Y bueno, no sé si con puré de manzana los hot dogs van a quedar más o menos. También en Marte, por ejemplo, argentinos no van a ver. Porque no podemos llevar vaca para que hagan un asado en Marte. Un bistoco representa como 2.000 litros de agua. No es que la vaca haya que inflarla con 2.000 litros. La vaca hay que criarla durante 2 o 3 años. Hay que regar el pasto, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer la raya para la suma, cada bistoco de la vaca representa como 2.000 litros de agua. Entonces, vegetarianos tienen que ir, o veganos, porque no, a lo mejor se pueden llevar los pollitos de frafra. Uno puede llevar pollitos, porque uno no va a llevar una vaca en la nave a Marte. A lo mejor uno lleva un pollito y después el pollito pone huevo. Entonces uno come la ensalada de lechuga con un huevito duro y ya por lo menos algunas proteínas uno se puede echar al buche. Pero en Marte hay que pensarlo todo. También yo siempre me río. ¿Qué le vamos a enseñar a los niños en Marte? ¿Le vamos a hablar del combate naval de Iquique? No, le vamos a hablar del 18 de septiembre, y vamos a hacer una ramalla y vamos a hablar cueca. Y en Marte tampoco. Bueno, ahora que está tan de moda, ¿qué constitución va a regir en Marte? ¿Cuál va a ser la ley? ¿La ley de la selva? No, porque Marte es un desierto. La ley de Moraga que rige en Chile tampoco, ¿no? Porque posiblemente si va algún chileno va a hacer un colado, van a poner las leyes de quién. Entonces, requiere que, seriamente, ¿qué le vamos a enseñar a los marcianitos? Tenemos que enseñarles las leyes de Newton, tenemos que enseñarles cosas generales. Pero no podemos enseñarle ni la batalla de Trafalgar, bueno, si fueran los ingleses, o el día de Estados Unidos, el 4 de julio. No, ni el 4 de julio ni el 18 de septiembre. Tenemos que tener cosas locales que convoquen a los niños marcianos. Pero bueno, eso es para otra vez que venga para acá. Aquí me dijeron que hablara de que somos polvo de estrella y vamos a ver cómo... A ver... Claro, somos polvo de estrella, esa es la charla. Yo tengo un pendrive que lo ando trayendo aquí, donde tengo todas las charlas que doy. He escrito 5 libros y ahora estoy en la mitad de escribir el 6º. Tengo 5 charlas acá en el pendrive, así que bueno, esta es la que salió. Vamos. Además, esto es una ironía. Esta charla la di como por 30 años. Y mientras no había internet, no había YouTube, no había nada, yo donde llegaba daba esta charla y todo, uy, qué interesante, sí, qué bonito. Y de repente me empezaron, sí, yo esa charla la vi en YouTube cuando usted la dio en Concepción, cuando usted la dio en Antofagasta. Yo dije, chuta, estoy cantando la misma canción y ya la gente se entera, a pesar de que yo no haya estado nunca en ese lugar. Entonces dije, ya, voy a hacer una cosa, voy a empezar a hablar de otro tema, para que no digan que soy como la Miriam Hernández con el hombre que yo amo, ¿no? Es decir, tengo un poco más de recursos, y entonces lo escribí. Escribí el libro, pero el libro ha sido tan exitoso
que he dado la charla después de escribir el libro en el 2017, le he dado como 50 veces más. Es decir, este tema no me va a abandonar. Yo creo que en mi tumba van a tener que poner, aquí yace José Massa, que es polvo de estrella. Bueno, eso va a ser el epitafio, porque ahora, bueno, de todas maneras, estoy muy complacido que el libro, cuando me dice, bueno, pero usted tuvo suerte con ese libro, porque va en la edición número 28. Para un científico, vender 500 libros ya no se consideraba un fracaso, y 1000 ya era casi un éxito. Bueno, de ese libro en 28 ediciones, cada edición, no hay ni una edición que sea de menos de 2000, y hay varias que han sido 3000, 4000 o 5000 copias. Así que saquen cuenta, yo creo que se han vendido como 60.000 copias de ese libro. Y 60.000 copias de un libro científico no deja de tener gracia. Además, como vengo del norte, con la cantidad de libros pirateados, que en realidad ahí se pasan por donde quieren los derechos del autor, los derechos de la editorial y de todo el mundo. En Chile el pirateo es considerado como una extravaganza. No, el pirateo es algo ilegal. Y el que no tenga dinero para comprar el libro, acá tienen excelentes bibliotecas, pueden sacarlo de la biblioteca, pueden leerlo con el libro que tiene otro. Pero el pirateo, el otro día fui a Talca. Oye, yo vengo puro con estas anécdotas aquí. El otro día fui a Talca, que me invitaron, y en el hotel la señora que me recibió, me dijo, mi hijo me hizo un encargo que lo admira mucho. Usted le podría firmar, tiene todos los libros suyos. Somos polvo de estrella, libro pirata. Marte, la próxima frontera, pirata. Eclipses, pirata. Bajo el manto de Urania, que es un libro de historia de la astronomía, pirata. El único libro de los 5 que no era pirata era el último, Dibujando el Cosmos. Y llegué a Santiago y le dije a mi señora, chuta, 4 de mis 5 libros. Y ahí le dije a la niña, le firmé el último. Le dije, yo no firmo libros piratas porque sería autentificar el producto de algo que me robaron, así que yo no firmo eso. Ay, no, es que usted sabe que uno busca la economía. Sí, pero no vaya a robar a ninguna parte por buscar la economía, y eso es un robo. Y se quedó medio cortada la mujer. Pero mi mujer, cuando le conté, al día siguiente fue al centro, se bajó del metro y había un montón de libros, y estaba el libro mío, el último, Dibujando el Cosmos. Dije, sí, es el último libro de Massa, güey. 5 lucas, y mi mujer lo tomó, eran pura fotocopia. Dijo, no, es el último libro y está muy barato, 5. Así que llegó mi mujer y me dijo, ¿sabes qué más? Están todos los libros pirateados. Pero bueno, más allá de cuánto se vendan como libros pirateados, da lo mismo, pero debo reconocer que en realidad me siento muy complacido, que la recepción de estos libros ha sido muy, muy buena. Pero ya, les voy a contar la historia antes de seguir contando puras anécdotas. Miren, la historia resumida es que de la cabeza a los pies estamos hechos por átomos. Los átomos son como los ladrillos fundamentales del cuerpo humano. Y bueno, yo les podría hablar de muchas otras cuestiones. Me preguntan de hoyos negros, de ondas gravitacionales. Todas esas cuestiones me parecen menos cercanas que hablarles a ustedes del cuerpo de cada uno de ustedes. Ustedes, de la cabeza a los pies, están hechos por átomos. Y esos átomos vienen del universo. No son hechos en China, no los hizo nadie, no son gringos ni nada. Los chinos no son capaces de hacer átomos, no. Los compran barro de cobre de algunos países medio rasca que no son capaces ni de refinar la minería, y de ahí sacan todos los elementos, pero los elementos que tenemos nosotros en el cuerpo estaban en la Tierra. Y en la Tierra los átomos se formaron en el universo, y ahora hay 2 variantes. En el comienzo de todo, ustedes se acordarán, o los que son más chicos ya lo verán, hay una tablita que es el sistema periódico de los elementos de un ruso fantástico, pero eso es para otra, de Mendeleev, pero es para otra historia. También el Mendeleev tiene lo suyo. Él ordenó los elementos químicos en esa tabla. Los elementos químicos más simples, los que están arriba en el sistema periódico de Mendeleev, son el hidrógeno y el helio. Esos 2 tienen un origen
en el comienzo de todo. Todo el resto lo fabricaron las estrellas. Así que sin estrellas nosotros no estaríamos aquí conversando. Cada uno de nosotros tiene elementos. El calcio es un elemento complejo. Tiene 40 partículas en el núcleo, 40. Los huesos están hechos de calcio. El calcio lo fabricaron las estrellas. Así que hasta los huesos nuestros son hechos en las estrellas. Así que por eso digo yo que somos polvo de estrellas. Bueno, mi colega y amiga, la María Teresa, dice que somos hijos de las estrellas. Y sí, yo no podía ponerle el mismo título porque en realidad el libro mío salió después. La historia es la misma, pero yo le puse un nombre un poquito distinto. Y ahora les voy a explicar por qué digo yo que somos polvo de estrella. Para poner en contexto, vamos, el Sol es una estrella. Y el Sol es una estrella, y se lo digo a los niños, porque es enorme. No porque le tocó jugar así como en una obra de teatro, ya a ti te toca ser de estrella, no. El Sol es 109 veces más grande que la Tierra. Si la Tierra fuera una pelotita así, el Sol sería una pelota de este porte. La cantidad de materia que tiene el Sol es 330.000 veces más grande que la cantidad de materia que tiene la Tierra. Si todos los planetas del sistema solar se reunieran, hicieran una sola gran pelota, Júpiter tiene 1/1000 de la masa del Sol. Todos los otros planetas juntos no juntan 1/1000. Es decir, haciendo una bola con todos los planetas tendríamos 2/1000 de la masa del Sol. Y todos los planetas juntos estarían lejos de poder pedir carnet de estrella. Hasta una masa de un 8 o un 10% de la masa del Sol le alcanza para ser estrella. Pero todos los planetas juntos apenas serían el 2 por 1000, es decir, el 0,2%. Los planetas son chicos y tienen muy poquita materia, a pesar de que la Tierra tiene 12.700 kilómetros. Pero este compadre tiene 1,5 millones de kilómetros. De un borde al otro, el diámetro del Sol es 1.400.000, pero igual 1,5 millones. Ahora, el Sol tiene varias cosas choras, gira, igual que giran todos los planetas, gira más o menos en el mismo plano en que giran todos, pero el Sol gira súper lento, se demora como 25 días en dar una vuelta completa. Ahora, el Sol es totalmente gaseoso. El Sol no es una pelota como una pelota de fútbol o como la bola 3, creo, del billar que es amarilla. No tiene superficie, es una nube que se hace más densa, y de repente ahí está lo que se llama la fotósfera, la esfera de luz. Foto es luz y esfera es de esfera. Es la esfera de la cual sale la luz. Pero si nosotros fuéramos en un avión y el avión no se derritiera, podríamos entrar perfectamente en la fotósfera y seguir para adentro. Porque la fotósfera no es muy densa, no chocaríamos con la fotósfera, nos iríamos para adentro, salvo el único problema que la fotósfera está a 6.000 grados. 6.000 grados. No hay ni un elemento químico. El tungsteno, que las antiguas ampolletas tenían un filamento de tungsteno. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hacían de cobre, de fierro? Bueno, el tungsteno es el metal que tiene el punto de fusión más alto. El lunes me enteré que el renio es el segundo metal en tener el punto de fusión. El renio se funde como a 3.500 grados. Pero hasta el tungsteno se derretiría. Si hacemos un avión de tungsteno, por ejemplo, dicen que los álabes de las turbinas de un avión están hechas de renio. Y entre paréntesis, el renio, eso lo aprendí el otro día en un restaurante ahí en Antofagasta. Un ingeniero químico me decía que en el barro de cobre que las mineras se los venden a los chinos como basura, hay como 150 partes por millón de renio. Y el renio tiene un precio equivalente al oro, porque es un metal que lo usan para hacer los álabes de las turbinas de los aviones. Porque es el metal
que tiene un punto de fusión más alto de todos los metales, salvo el tungsteno. Tungsteno y después viene el renio. Y lo otro que sacan es el molibdeno, que el molibdeno lo usan para mezclarlo con el fierro y hacer acero de calidad. Los aceros inoxidables, estos aceros que son ya pero filetes, tienen hasta como un 8% de molibdeno. Chuta, se me cruzaron todos los elementos químicos. El molibdeno es bueno, ahora en pequeña escala creo que Codelco está sacando el molibdeno y el renio, aparte de la plata, el platino, el oro, que tienen todos esos barros de cobre, que los vendemos como basura. Bueno, eso es una pausa comercial. Miren, ahí está, esta es la Tierra y este es el Sol. Esta es una llamarada del Sol. Aquí pueden ver que la Tierra realmente es chica con relación al Sol. Bueno, el Sol con 200.000 millones de estrellas, 200.000 millones de estrellas, conforman la Vía Láctea. En el invierno ahora, en estos días, si ustedes se abrigan bien abrigados y miran el cielo a las 10, 11 de la noche, van a ver una franja blanquecina que cruza el cielo. No lo miren acá en Santiago. Salgan un poquitito para afuera, que el cielo esté más oscuro. Se ve la Vía Láctea. Bueno, nosotros vivimos dentro de la Vía Láctea y hay 200.000 millones de estrellas. Y el Sol es una estrella común y corriente. No tiene ni una gracia. Hay estrellas mucho más chicas, hay estrellas mucho más grandes, hay estrellas mucho más luminosas, hay estrellas mucho menos luminosas, hay estrellas mucho más calientes que el Sol. Las estrellas calientes llegan a 30.000, 40.000 grados en la superficie. Y las que son chiquititas llegan a 3.000. De 3.000 grados para arriba van las temperaturas de las estrellas. El Sol tiene 6.000. Esto es una foto compuesta que muestra la Vía Láctea entera. Ahí se ve la Vía Láctea cruzando el cielo en el observatorio ALMA, con un lente que es un ojo de pescado que toma toda la... Y esto, claro, en el mito griego dicen que la señora de Zeus estaba amamantando a Heracles y de repente se choreó y se sacó el niño del pecho y entonces el niño pegó una chupada tan grande que el chorro de leche saltó para el cielo. La versión machista es que Heracles tenía mucha fuerza, así que es gracias a Heracles que tenemos la Vía Láctea. La versión feminista es que la pechuga de la señora de Zeus era muy, muy, muy grande y por eso tuvo todo ese... Cada cual puede ver el mito por el lado que le convenga o que le interese, pero el camino de la leche, eso es la Vía Láctea, el camino de la leche. Y están ahí todas las estrellitas formadas y se pueden ver ahí. Esta parte de aquí es como el centro de la galaxia. Les voy a mostrar, esta es otra imagen de la Vía Láctea. Esto con una cámara fotográfica un poquito mejor que la que tenemos todos en el celular, que pueda tomar una exposición de 20 segundos o 30 segundos, uno hace estas maravillas de foto. La Vía Láctea, si nos fuéramos alejando de ella, sería una cosa como esta. Y nosotros vivimos más o menos aquí como en esta X amarilla, a mitad de camino entre el centro y el borde, y de un lado al otro, el tamaño de la Vía Láctea es como de 100.000 años luz. Es decir, un rayo de luz se demora 100.000 años en recorrerlo y la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Un día tiene 86.400 segundos, un año tiene 365 días. Si uno multiplica 300.000 kilómetros por segundo por 86.400 por 365, uno tiene la cantidad de kilómetros que anda la luz en un año, que es como 1 billón de kilómetros. No, sí, más o menos, como 1 billón de kilómetros. Es decir, 1 millón de millones. Bueno, ese es el tamaño. Y el grosor de la Vía Láctea es como de unos pocos miles, 3.000, 5.000 años luz de grosor y tiene 100.000 años luz de diámetro. Bueno, en 1916, hace un poquito más de 100 años, un joven
alemán llamado Albert Einstein publicó una teoría, en 1905 publicó la teoría especial de la relatividad, que era cómo se mueven las cosas, cómo es el espacio y el tiempo. Pero en el año 16 hizo una física completa de cómo son los movimientos acelerados. Esa es la relatividad general. Y en 1917 Einstein propuso un modelo para describir el universo entero. Ahí tenemos, bueno, este que está aquí a la izquierda era un funcionario público. Yo creo que los funcionarios públicos deberían adoptarlo como mascota, porque este gallo era un funcionario público. Sacaba un poco la vuelta, no había mucho que hacer. Esto era la oficina de patentes de Berna, en Suiza. Y como se aburría, empezó a pensar tonteras y escribió 4 artículos para revistas de física en 1905. Y después por 3 de ellos le dieron el premio Nobel. Y el cuarto era el de la relatividad, que tal vez era el más impresionante de los 4, pero la academia sueca, muy conservadora y muy temeroso, temían que la relatividad todavía no se había probado. Bueno, durante todo el siglo XX todo el mundo puso en jaque a la relatividad general y siempre ha salido exitosa. Todos los experimentos han demostrado que el resultado que predice la relatividad es el que uno encuentra en el experimento. Así que, y bueno, y después ya se fue, porque él era de ancestro judío, y cuando apareció Hitler en Alemania, él dijo, mejor me voy a respirar otros aires. Se fue a Estados Unidos, se compró esta bicicleta y lo pasaba chancho en Princeton, y vivió como 20 años en Estados Unidos. Pero este Albertito, que es sin duda una de las grandes figuras de la humanidad. Entonces, no sé, yo debo andar en una onda medio... Estuve enfermo la semana pasada mirando tele y quedé tan deprimido. Bueno, estaba medio bajoneado, pero después de mirar tele estuve a punto del suicidio. Claro, el portonazo, la encerrona, otro portonazo, otra encerrona. No, y hay cosas tan lindas en el planeta que están pasando. En alguna parte del mundo siempre hay alguna desgracia que comentar. Y los matinales y los noticieros en Chile tienen, pero un olfato especial para encontrar mugre en cualquier lado. Y eso lo van. Pero hay cosas que son muy bonitas. Bueno, yo siempre digo, con todo respeto para que no me crucifiquen, porque yo soy tan hocicón que por todas partes deben haber como 2000 bustos de Arturo Prat en Chile. Y claro, Prat sí, hay que recordarlo porque hizo una cuestión fantástica, pero no tenemos otros personajes de la humanidad. Un busto, ¿cuántos bustos de Albert Einstein hay en las plazas públicas? Para que un niño diga, ¿y este gallo quién era con las mechas chasconas? Uno diga, no, mira, este era un físico muy bueno. ¿Cuántos bustos hay de gente que hizo algo realmente? Claro, el acto heroico en Chile o es Arturo Prat o es Bernardo Higgins. Bernardo Higgins y Arturo Prat. Esta calle para allá es O'Higgins, la otra calle es Arturo Prat. Como que en Chile no ha pasado nada. Desde aquella época no ha pasado nada, no hay nada razonable. Hay por ahí de repente una calle perdida que era en realidad una cuestión Gabriela Mistral. Pero ¿dónde hay en un pueblo una avenida importante? Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra. No es Nicolás Parra, por si acaso. Nicanor Parra. O Violeta Parra. No, eso sí, bueno, ya pongamos algo para que nos digan que no se pone nada. Pero yo creo que las figuras intelectuales, incluso, o figuras heroicas, Yuri Gagarin, me encantaría ver una plaza de Yuri Gagarin, bueno, en alguna parte en Chile. Me van a decir, no, es que era ruso. No, era un ser humano como cualquiera de los que estamos acá. A él le tocó nacer en otro lado. Mala pata para él que haya nacido en Rusia, pero era uno de nosotros. Pero no, aquí hay que ser chauvinista. No, es que es del pueblo del lado. En La Serena nunca van a poner una estatua de alguien que sea de Coquimbo, porque no, pues esto es un coquimbano. ¿Cómo vamos a poner aquí una? Entonces, esa cosa tan provinciana que tenemos en el país, pero gente como los grandes generales son los que dan la batalla por la educación, porque el ser humano es músculo y neurona,
pero tenemos que fomentar en la neurona. Hay 200.000 millones de neuronas, que cada una solita vale 0. Pero si las neuronas se interconectan y arman una red potente, el cerebro empieza a valer la pena. Entonces a los niños pequeñitos hay que hacer el esfuerzo más grande para que conecten sus neuronas y así eventualmente este país vaya progresando. Pero yo soy de la oda a la neurona, man, y bueno, soy tan esmirriado que no tengo ningún aprecio por el músculo. Bueno, en 1924 un astrónomo norteamericano se discutía si la Vía Láctea era todo el universo. Y un norteamericano con el telescopio más grande del mundo, el Monte Wilson, que era un telescopio de 2,5 metros. Hoy día los telescopios son de 8 metros o 10 metros. Ese era un 2,5. Encontró que la nebulosa de Andrómeda estaba totalmente fuera de la Vía Láctea. Este es Edwin Hubble. La nebulosa Andrómeda queda como a 2 millones de años luz. Esta es la nebulosa Andrómeda y es como la compañera, como que andan o tienen alguna especie de romance porque viene para acá además. Y se van a tener un encuentro. No sé si el Opus Dei va a prohibir el encuentro, pero el encuentro se va a producir y se van a fundir en una sola, como en 5.000 millones de años más. Yo no estoy preocupado de eso, yo voy a andar por otro lado, pero esta viene para acá y esta tiene también como 500.000 millones de estrellas. Pero las estrellas, a pesar de que aquí parece que fuera una cuestión sólida, están tan lejos. Miren, a los que son futbolizados, ahora ya ni para el fútbol le achuntamos, pero si uno pusiera al Sol como una pelota de fútbol, nosotros vivimos en una galaxia que son puras pelotas de fútbol, 200.000 millones de pelotas de fútbol. La pelota de fútbol más cercana estaría a 6.500 kilómetros, estaría en Miami. Y si la ponemos para el otro lado, estaría en Sudáfrica. Y para el otro lado estaría casi llegando a Nueva Zelanda. Ese es el espacio entre las estrellas. Entonces, si esta galaxia viene y choca con la Vía Láctea, se van a interpenetrar. Una va a pasar para adentro y van a pasar de largo. Las estrellas, tal vez en una de estas el Sol es tan tonto que es el único gil que choca con una estrella del otro lado. Pero se supone que en el choque de dos galaxias, no más de 10 estrellas chocan con otra estrella. Y todas las otras, unas pasan para allá y las otras pasan para el otro lado, porque son casi huecos. Imagínense un ejército que un pelado está aquí y el otro está a 6.500 kilómetros. Y el otro vaya hasta a otros 6.500. Viene a enfrentarse con el ejército enemigo, que también es un pelado, 6.500. Se van a interpenetrar los dos, van a pasar de largo y no van a ver al ejército enemigo. Bueno, esas son las distancias en astronomía. Esta es otra galaxia, mira, el camino de la leche es la Vía Láctea y Gala es leche en griego. Entonces a todas las que hay en el universo se las llama galaxias. Y nuestra galaxia la llamamos la Vía Láctea porque es este camino lechoso que se ve en el cielo. Nosotros, si estuviéramos aquí, estaríamos en una parte por aquí, ni en un brazo, ni en un espacio muy hueco, sería como un ramal, como de Talca para Constitución, por ahí en alguna parte, o como de Santiago no sé, a San Antonio, en Melipilla. Esta es otra galaxia, otra galaxia. En el universo se estima que hay como entre 100.000 y 500.000 millones de galaxias. Y si hay 500.000 millones de galaxias y en cada galaxia hay 200.000 millones de estrellas, multipliquen 500.000 millones por 200.000 millones y le da el número de estrellas que hay en el universo. Y hoy día sabemos con bastante certeza que la inmensa mayoría de las estrellas tienen varios planetas, algunos muy cerca de la estrella, como en este caso Mercurio y Venus, y otros muy lejos, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero por lo menos un planeta en cada estrella está en la distancia justa como la Tierra. Es decir, hay por lo menos un número que es como 5 con 22 ceros
que son millones de millones, son trillones o cuatrillones de planetas parecidos a la Tierra. Así que si me preguntan si yo creo que es probable que haya vida en otro lado, yo creo que es muy probable que haya vida. Pero vida, definamos lo que es vida. En la Tierra hay 9 millones de especies vivas. El musgo, los líquenes, los pájaros, los mosquitos, las bacterias, los virus. Bueno, los virus no está como en el límite de si son vivos o no, pero hasta las bacterias. Y de ahí para arriba. Entonces, en otros planetas pueden haber bacterias y pueden haber pulgas, bueno, y pueden haber pájaros. A lo mejor pueden haber árboles que también son especies vivas. Pero no pidamos mucho más. Pero vida en otros lados yo creo que hay en muchos lados. Bueno, otra galaxia. Sigamos con esta historia. En 1929, este mismo señor que encontró que Andrómeda quedaba como a 2 millones de años luz, encontró que las galaxias se alejan de nosotros por un efecto que no se los puedo explicar más allá de decirle que cuando viene una ambulancia uno escucha y pasa y cambia el sonido. Uno escucha como más grave, más bajo. Eso se llama el efecto Doppler. Cuando el emisor de ondas viene acercándose, uno escucha las ondas con una frecuencia mayor o con una longitud de onda más corta. Cuando se va, es más larga. En la luz pasa lo mismo. Entonces un objeto que viene hacia nosotros, lo vemos corrido hacia el azul. Y un objeto que se aleja de nosotros, lo vemos corrido para el rojo. La gran mayoría, la inmensa mayoría, la vemos corrida al rojo. Yo sabía que no iba a dudar mucho con la voz, la poca voz que tengo. Vamos a ver si tomando agua. Una vez fui a un lugar y tenían vino tinto. Y el vino era bien bueno para la garganta, ¿no? Pero por suerte este es agua, porque si no quizás con qué terminó. Era como una reunión en una universidad de Cota Mil y tenían vino. Y yo estaba tan fregado la garganta y lo único que había ahí para tomar era vino. Me sacrifiqué y lubriqué la garganta con vino tinto. Bueno, en el año 29, Edwin Hubble encuentra que el universo se está expandiendo. Como que le hubieran echado polvo royal. Una cosa que está a una cierta distancia se aleja a una cierta velocidad. Pero una cuestión que está el doble más lejos se aleja el doble más rápido. Y una cosa que está 10 veces más lejos se aleja 10 veces más rápido. Eso significa que si yo echo para atrás el reloj, lo que está lejos se va a venir para acá súper rápido. Lo que está a distancia intermedia no tanto. Y al final van a llegar todos juntos aquí. Todos juntos. En un plazo entre 10.000 y 20.000 años. Entre 10.000 y 20.000 millones de años. Entonces de ahí surge un físico que se llamó George Gamow, que desgraciadamente George Gamow era un físico extraordinario. Un científico notable, pero no extraordinario, era Isaac Asimov, y Asimov hacían cuentos de ciencia ficción y otras hierbas. Y entre Asimov y Gamow como que hay una cacofonía y la gente conoce más a Asimov que a Gamow. Bueno, Gamow era para mí el Pelé de la cuestión y el otro era un buen jugador, era como el mago Valdivia, que ahora están diciendo que era el mejor 10 del mundo. Eso no veo por dónde, habiendo gente como Pelé o Maradona. No, el mejor 10 de Chile, dice. Bueno, ser el mejor 10 de Chile, ni eso creo yo. Que me perdonen los colocolinos de aquí, pero bueno, Gamow se dio cuenta de un principio físico fundamental. Cuando uno tiene un gas en un espacio cerrado y lo expande, el gas se enfría.
Y así funciona el refrigerador de la casa de todos ustedes. Los refrigeradores funcionan comprimiendo el gas. Cuando el gas se comprime, se calienta. Entonces el gas se comprime fuera del refrigerador y por eso es que el refrigerador por detrás está caliente, porque ahí está siendo comprimido. Después el gas entra comprimido y se expande en el interior y eso hace que la temperatura baje violentamente. Gamow dijo, en el pasado, como el universo se está expandiendo y por ende se está enfriando, en el pasado el universo debe haber sido más denso, es decir, la materia estaba más junta y mucho más caliente. Y entonces acuñó una cosa que se llegó a llamar hoy día el Big Bang. Todo partió en una gran explosión. Y bueno, hoy puedo contar el chiste que cuento siempre con el Big Bang. Yo insto a todos los niños y las niñas y a todo el mundo a aprender más castellano. El castellano es un idioma riquísimo que tiene miles de variantes. Hay 200.000 términos del castellano y en Chile creo que ocupamos como 1.000. Los jóvenes que dan la prueba de esta selección universitaria y sacan 500 puntos, dominan 800 palabras del idioma castellano. 800. Y una persona culta se espera que domine unas 8.000. Así que mire, que estamos a un 10% de una persona culta, la inmensa mayoría de la gente en Chile. Pero ahora está de moda porque está como caché hablar con términos en inglés. No, el retail, mira, el retail es el comercio minorista. Bueno. No, los commodities son los productos, el cobre, todo eso. No, y hay que meterle términos en inglés. Me carga a mí meter términos en inglés porque para eso uno habla castellano. Pero Big Bang sería como el gran pum, porque bang es como cuando los niños así hacen disparos con los dedos. Ahora están en Estados Unidos disparando con metralletas, pero eso es otro cuento. Pero si uno, en los gringos dicen bang, 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 y nosotros decimos pum, 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 pum. Entonces, esto sería la teoría del gran pum. Pero la teoría del gran pum nadie creería que es una teoría astronómica. Bueno, así que, a pesar de que yo no hablo del redshift, no hablo de esto, hay miles de términos en inglés que están. La astronomía se hace en inglés. Pero en castellano también se puede hacer igual. Uno escribe los artículos en inglés para que lo pueda leer todo el mundo, porque todo el mundo no lee castellano, pero uno no tiene para qué seguir hablando en inglés. Así que yo voy a usar el término Big Bang para referirme a la teoría de Gamow. En el Big Bang se crea el espacio, se crea el tiempo y se crea la materia. Y bueno, y si no me creen, no me creen nomás. Pero eso es, no hay materia antes del Big Bang, no hay tiempo antes del Big Bang. Es decir, no hay antes del Big Bang. En el Big Bang empieza el tic-tac del reloj. Incluso eso hace que desde un punto de vista lógico, si no existe antes del Big Bang, el Big Bang no tiene causa, porque las causas son siempre anteriores a los efectos. Entonces, el Big Bang ocurrió y ahí, como el espacio o el espacio-tiempo, si ustedes quieren, pero es el espacio y el tiempo, el espacio empieza a tener una métrica que uno puede medir para allá y medir para allá a partir del Big Bang. Pero uno puede pensar que si en el Big Bang surge como un cuaderno de matemáticas, que uno puede andar para allá o para el otro lado, como que todo el cuaderno de matemáticas estaba achoclonado en un punto, como un paquete de tallarines. Y en el momento en que explota todo, ahí se despliega el espacio, se despliega el tiempo y una fracción, pero insignificante, dentro del primer segundo del Big Bang, cuando han transcurrido un número que es un 0,32 ceros y un 1, eso es 10 elevado a menos 33, ahí hay un proceso que se llama de inflación y en la inflación se crea la materia. Entonces, la verdad es que esto es una cuestión bien rara, pero eso es lo que hay.
la relatividad general y lo que uno meta ahí, mecánica cuántica, qué sé yo, física de altas energías, todo indica que el modelo más o menos es ese. Y yo les voy a contar un pequeño cuento. Claro, meterse en el Big Bang en serio daría para mucho, ustedes no entenderían nada y yo tampoco lo sé, porque yo esto lo estudié hace mucho tiempo, yo no trabajo en hacerle la autopsia al Big Bang. Pero hay algunos rasgos del Big Bang que se los puedo contar, que son los que me interesan para hablarles de que estamos de la cabeza a los pies hechos de material de estrella. A los 14 segundos del Big Bang, nada. 14 segundos, la temperatura ha bajado tanto. La temperatura en el momento del Big Bang se estima en un 1,32 ceros. Son millones de millones de millones de grados. Pero la temperatura se va a pique tan fuerte que cuando han transcurrido apenas 14 segundos, la temperatura ha bajado a una cifra mucho más manejable, que son 3.000 millones de grados. Bueno, 3.000 millones de grados para lo que hace aquí en el verano es harto calor, pero ya no son un número con millones y millones y millones de grados. Y ahí aparecen, antes de eso, es tanta la densidad y la energía que hay lo que se llaman quarks. Y antes de los quarks hay otras cuestiones o simplemente pura energía, energía en forma pura, sin partículas. Aparecen los quarks y 3 quarks se aglutinan para formar un protón o otro trío se aglutina para formar un neutrón. En realidad son de dos sabores de quarks, que en uno hay 2 y 1 y en el otro hay 2 y 1, pero cruzados. Si no entendieron, no importa, porque yo tampoco lo entendí. No, si los quarks son A y B, por decirlo, el protón tiene A y B, 2A y una B, y el otro tiene 2B y una A. Entonces, por eso mismo es que de repente, en esta época, protones y neutrones, y hay electrones y positrones. La diferencia, los protones y neutrones tienen una masa enorme y los electrones tienen una masa ínfima. La masa del electrón, si el electrón lo ponemos, dejémoslo en 1 gramo, el protón tendría 2 kilos y el neutrón tendría 2 kilos. Esa es la diferencia. Entonces, que más electrones o menos electrones no van a contribuir a la masa. La masa la arman estos dos. Los electrones, los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones una carga eléctrica negativa. Y si se combinan, entonces uno forma una cuestión neutra eléctricamente. Entonces, los electrones simplemente son como depositarios de carga eléctrica. Andan con una banderita que dicen carga negativa, pero no aportan mucho en masa. ¿Y qué es lo que pasa aquí en esta época? Están más aburridos y hay 50% de protones y 50% de neutrones. Y entonces los protones y los neutrones hacen un transvestismo, los protones se transforman en neutrones y los neutrones se transforman en protones, y esta reacción va con la misma velocidad para un lado que para otro. Pero hay una ligera, una sutil diferencia entre protones y neutrones. Y los neutrones son un poquitito, pero un poquitito más masivos que los protones. Entonces, hay algo, y además, lo otro que es fundamental, los protones y los neutrones, aparte de transvestirse, de que soy protón, me transformo en neutrón, de repente se toman de la manito un protón con un neutrón y forman un deuterio, que es un núcleo. El protón es un núcleo del hidrógeno. El deuterio, como tiene un protón y un neutrón, también es hidrógeno, pero es hidrógeno pesado. Y de hecho, cuando hablan del agua pesada, no es agua con fierro. Es el agua pesada, el H2O, es cuando uno de los dos hidrógenos es un deuterio. Bueno, pero resulta que el deuterio deberíamos de tomarlo más en cuenta, porque el deuterio es súper frágil.
como que el protón y el neutrón se toman así de la manito, como con el dedo meñique, y en la multitud, un golpe a cualquiera de los dos separa inmediatamente el deuterio. El deuterio se separa en un protón y un neutrón. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es fundamental para que estemos aquí conversando. Porque afortunadamente los protones y los neutrones no se pudieron casar con S, no con Z. Porque si se hubieran casado, todos hubieran terminado como deuterio. Y el deuterio choca y termina todo como helio. Afortunadamente, el deuterio es muy frágil y se destruye, pero resulta que la paradoja es que el helio 4, que es el producto para donde va el deuterio, es robusto a 3.000 millones de grados. Si uno pudiera formar deuterio a 3.000 millones de grados, el deuterio no tiene problema. Pero el helio 4, pero el deuterio es muy frágil. Entonces, el proceso para pasar de hidrógeno a helio pasa por el deuterio. Y como el deuterio es frágil, no continúa el camino. Se llama el cuello de botella del deuterio. Entonces, ¿qué ocurre en el universo en esta época? Miren, bueno, no sé ni en qué unidades está, pero la masa de un protón es 938 y la masa del neutrón es 939,5. Entonces, como la masa del neutrón es un poquito más grande, más masa es más energía. Entonces, es como, a ver si hago algo sin caerme. Si aquí estoy como neutrón, yo bajo un peldaño para ir como protón. Y si estoy como protón, subo este peldaño y me quedo como neutrón. Cuando la energía que tienen los protones y los neutrones es mucho más grande que el pequeño desnivel entre estos dos, no hay ningún problema. Si el protón es ágil y joven, ¡pum!, pega un salto para arriba. Pero a medida que pasa el tiempo, la energía que tienen las partículas es cada vez menor. Entonces este salto es más fácil darlo hacia abajo que darlo para arriba. Y con los años yo también me doy cuenta que es más fácil bajar una escalera que subirla. Así que entonces esto ocurre que por 3 minutos están los protones y neutrones, pero el protón se va con dificultad hacia el neutrón y el neutrón con mucha facilidad se va para el protón y se desequilibra, y lo que era 50 y 50 termina por ser 12,5 para los neutrones y 87,5 para los protones. Y ahí la temperatura ha bajado tanto que es apenas de 900 millones de grados. Y a 900 millones de grados el deuterio resiste. Ya los golpes no son tan fuertes que lo desarmen. Y el deuterio entonces, todos los neutrones terminan finalmente en un átomo de helio 4, porque un deuterio choca con otro deuterio y forman un átomo. Ahí ya son 2 protones, un neutrón lo emiten y quedan dos protones y un neutrón. Eso es un helio 3. Y después 2 helios 3 chocan y forman un helio 4 y botan 2 protones. Entonces todos los neutrones se combinan con protones para formar deuterio y estos llegan hasta formar helio 4. Y como era un 12,5% de neutrones, se matrimonea con otro 12,5% de protones y arman un 25% de helio 4. Ahora, esta fiesta, cuando hay helio e hidrógeno, en esa fiesta ocurre lo siguiente. En un rincón está el helio, que es un 25%, y en otro rincón está el hidrógeno. Si un hidrógeno saca a bailar a un helio y se tratan de fundir, formaría un litio 5. Uno tiene 4, el otro 1, 5. El litio 5 es inestable y se separa. Si un helio 4 trata de proponerle matrimonio a otro helio 4, forman un berilio 8. Y el berilio 8 es totalmente inestable. En una centésima de millonésima de segundo, el berilio 8 se separa. Y va pasando el rato, un protón con otro protón se repelen eléctricamente y ni se miran.
pero la posibilidad de que un protón se combinara con un helio 4 y para producir algo, el litio 5 es inestable y no pasa nada, y el berilio 8 es más inestable y tampoco pasa nada. A los 30 minutos, que en la fiesta no pasa nada, la temperatura baja a 100 millones de grados, y una temperatura muy alta significa que todas las partículas se mueven como locas. Si la temperatura baja, las partículas se mueven más lento. A 100 millones de grados los golpes ya no son lo suficientemente violentos para que hayan reacciones y un átomo se transforme en otro. Y por lo tanto las reacciones nucleares cesan y en ese minuto el universo tiene 75% de hidrógeno y 25% de helio. Esto significa, estos porcentajes, si ustedes fueran aquí al almacén de la esquina a comprar 1 kilo de universo primitivo, el señor del almacén deberían darle 750 gramos de hidrógeno y 250 gramos de helio. Eso es lo que tenía el universo primitivo. 3/4 kilos de hidrógeno por 1/4 kilo de helio en todo el universo. No hay nada más. Hay un pichintún de deuterios que se quedan ahí como atontados y que no se combinaron. Un pichintún de helio 3. Y creo que también se forma un pichintún de litio 7. El helio 3 se combina con el helio 4 y forma litio 7. Pero es una reacción que es bastante difícil. Pero los otros pichintunes no son ni suficientes para ponerlos acá en esta lista. Son menos del 0,1%. Entonces, en este universo, el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. El universo se sigue enfriando. Cuando se enfría, cuando pasan 380.000 años, el universo se enfría a 3.000 grados. Y a 3.000 grados, los electrones que andan echando el pelo se combinan con los átomos con los núcleos de hidrógeno y los núcleos de helio y forman átomos neutros. Ahí forman un matrimonio, el protón con un electrón dándole vuelta o el helio con 2 electrones dándole vuelta. Y se siguen enfriando y se sigue expandiendo y se sigue enfriando. Pero se forman grumos. Unas partes son más densas y las partes más densas dejan de expandirse y empiezan a contraerse. Y cuando la temperatura en las partes densas baja, pero significativamente, como 100, 200 grados bajo cero, a 200 grados bajo cero, todo el mundo está ahí quieto, casi ni se mueven, y finalmente colapsa partes de la nube y empiezan a formar estrellas. La estrella es el producto de cómo se coagulan las nubes iniciales. Se forman estrellas. Ahí hay nubes que se expanden. Bueno, estas son nubes de ahora, estas no son del Big Bang, ¿no? Pero en una nube de gas, dentro de la nube se van formando estrellas. Estas son estrellas que se formaron aquí dentro de esta nube. Y las estrellas, curiosamente, las estrellas tienen 3/4 partes de hidrógeno y 1/4 de helio. Y la estrella, si lo pensamos como una cebolla, las cáscaras de afuera no son muy densas y están a una temperatura, por ejemplo, en el Sol está a 6.000 grados. Otra cáscara de más adentro está más denso y está a 10.000 grados, más adentro a 20.000 grados. Y en el centro, en el centro, como diría Fra, llega a 15 millones de grados y una densidad de 150 veces más que la densidad del agua. Entonces, en el corazón del Sol hay núcleos tan achoclonados y se están moviendo tan rápido que 4 protones, bueno, estos 4 protones de aquí, ahí no los veo con mi puntero, se funden en un átomo de helio. Pero hay un remanente de energía. 4 protones que anden solos por el prado
tiene más energía que un átomo de helio. El átomo de helio es una manera de empaquetar la energía. Y esto, numéricamente, 1000 gramos de hidrógeno producen 993 gramos de helio más 7 gramos de energía, en que la energía, esta es la fórmula de Einstein, E igual mc cuadrado, en que una masa tiene un equivalente en energía dado por esta fórmula. Si yo pongo ahí 7 gramos en el sistema CGS, que es el sistema que más lo tengo yo en la cabeza, ahora es el MKS, o el sistema internacional, produce 9 por 10 elevado a 20 ergs. Una brutalidad de ergs. El día que el ser humano domine la generación de energía fusionando hidrógeno en helio, va a tener una fuente infinita de energía. Desgraciadamente, el único inconveniente para fusionar el hidrógeno, hay que tener una cuestión, con densidades de 150 veces la densidad del agua, 150 gramos por centímetro cúbico, y una temperatura de 15 millones de grados. No es fácil de conseguirlo, ni siquiera en Chile con suerte hacemos una fogata, bueno, quemamos 2 neumáticos, pero no vamos a llegar a 15 millones de grados. Pero aunque sean japoneses o chinos o norteamericanos, tampoco tienen hornos que puedan producir 15 millones de grados sin que se funde el horno, porque además en que, claro, calentemos el agua en una tetera, pero si la tetera se funde antes de que hierve el agua, se nos fundiría la tetera. La gracia, podemos calentar el agua porque la tetera no se funde a 100 grados. Pero si tenemos que calentar una cuestión a 15 millones de grados, ¿en qué la confinamos? No es nada fácil el cuento. Claro, lo que hacen experimentos es que de repente ponen una cosita como en la mitad de la nada, aquí como colgando, y con unos rayos láser de muchos lados, ponen una temperatura altísima en un punto, pero que tiene que ser un punto minúsculo y que alcanza temperaturas de millones de grados, y han hecho fusión, pero muy de laboratorio, pero la gracia para tener energía limpia, porque esta cuestión lo que produce es helio, que es un gas noble. El helio no mata a nadie, el helio no contamina en nada, el helio no sirve para nada, para inflar globitos, para lo único que sirve el helio. Entonces, esta fuente de energía, que es lo que usan las estrellas, sería fantástico. Pero, bueno, incluso miren los números, 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 596 millones de toneladas de helio en cada segundo en el Sol. En cada segundo, en cada tic-tac del reloj, 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 596 millones de toneladas, más 4 millones de toneladas por segundo que se transforman en energía. Y si metemos en esa ecuación E igual mc cuadrado, 4 millones de toneladas es exactamente, más vale que así fuera, es exactamente la energía que la estrella pierde hacia el espacio. El Sol está tirando una cantidad de energía fantástica para el espacio. En el verano uno se pone al Sol y se achicharra. Bueno, toda la energía que el Sol bota son el equivalente de 4 millones de toneladas de materia por segundo. Entonces el Sol gasta por la superficie y genera en el núcleo. Y todo el interior es donde la energía se transporta desde el núcleo hacia afuera. El núcleo está muy caliente y la energía va de lugares calientes hacia lugares fríos. Y como el centro está muy caliente, la energía empieza a irse para afuera, y entonces sale y es como un chorro permanente, se genera en el interior y se va para afuera. Ahora, en el interior del Sol, el Sol se formó hace 4.600 millones de años. Si ponemos la edad del universo como toda esta tarima, partió aquí el Big Bang, caminamos hasta acá y habían transcurrido 2/3 de la vida actual del universo cuando ahí se forma el Sol. El Sol es del último tercio del universo, 4.600 contra 13.800. Y ahí el Sol en su interior tiene 15 millones de grados, 4 hidrógenos se transforman en un helio. Y en el centro
del universo. Cuando se acaba el hidrógeno, dos noticias. Una mala, el Sol se va a acabar, se va a morir. Se le va a acabar el combustible. Pero la buena es que se le va a acabar en 5.400 millones de años más. El Sol tiene combustible para vivir 10.000 millones de años. Como el estanque así, el Sol ahora, el estanque marca como la mitad. Ha vivido 4.600. Todavía puede estirar la cuestión hasta 5.400 millones de años. Ahí, cuando se le empiece a acabar el hidrógeno, el núcleo se va a empezar a contraer, porque ya no está generando tanto. Cuando se contraiga, se va a empezar a quemar hidrógeno hacia afuera. Es como una fogata que estuviera llena de palos. Uno tiene la fogata confinada. Cuando todo el centro son pura ceniza, van a empezar a arder los palos alrededor de lo que era la fogata. Pero el cuesco de la fogata, que es puro helio, se va a comprimir, va a llegar a una temperatura ya no de 15, sino de 100 millones de grados y una densidad de como 1.000 gramos por centímetro cúbico. Y ahí, lo que antes era, chocaban dos helios, se transformaban en un berilio. El berilio se separaba y no pasaba nada. Cuando estén en esas condiciones, mucha temperatura significa que los movimientos son muy rápidos. Mucha densidad es que están todos muy achoclonados. Entonces hay muchas colisiones. Dos helios chocan y antes de que se separen llega otro y lo choca, y tres helios forman un sistema estable. La pareja no es estable, pero el trío sí. No sé si será un mensaje cósmico aquello, pero el trío funciona fantástico, pero además, fíjense, el helio sirve para inflar globitos, no sirve para nada. Cero. Filo con el helio. Pero tres helios juntos hacen la maravilla de un átomo de carbono. Tres helios juntos forman un carbono 12. Y el carbono 12 en ese océano de helio, de repente de puro aburrido se come un canapé de helio y se transforma en oxígeno 16. Y para no estar puro comiendo canapés de helio, otro carbono que estaba al lado se come un protón, se transforma en en nitrógeno 13, decae a carbono 13, y después el carbono 13 se come otro protón y se forma nitrógeno 14, que el nitrógeno 14 es estable. Entonces, en el interior de una estrella medio picantófila como es el Sol, en todas las estrellas chicas, se va a formar, cuando la estrella está a punto de estirar la pata, carbono, nitrógeno y oxígeno. Pero como el principal es el carbono, el 80% de lo que se forma va a ser carbono, un 10 o un 15 va a ser de oxígeno y un porcentaje menor es de nitrógeno. Y después la estrella, cuando trata de apretar más, una estrella chica no tiene fuerza para apretar más, no puede calentar el interior para hacer reacciones nucleares mayores, y entonces la estrella se transforma en lo que se llama una nebulosa planetaria, y en ella devuelven al espacio interestelar parte de la masa, pero entregan elementos químicos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que lo inyectan en el medio interestelar. Y el carbono, el hidrógeno es súper amistoso, pero en el comienzo de los tiempos tenía amigos imaginarios, porque trataba de hacerse amigo del helio y el helio no le daba bola. Entonces el carbono lo único que hacía es que armaba rondas, se unían entre sí átomos de carbono y forman una particulita, un granito, un polvo de carbono. El polvo de carbono tiene un tamaño de una micra, es decir, una milésima de milímetro, que es más o menos lo que exhala los fumadores cuando botan el humo. En el humo van particulitas de carbono del orden de 1 milímetro. Todo lo que tiene menos de 2,5 milímetros, pues uno lo respira, son bien peligrosos porque se pueden quedar adentro de los pulmones y uno se va echando a perder los pulmones para siempre. Así que traten los chicos de no fumar, que es una estupidez que hicieron
en alguna parte. Yo fui estúpido cuando era joven y fumé, pero de repente vi la luz y ya nunca más fumé. A los 30 años dejé de fumar y eso fue hace mucho tiempo. Pero las partículas de carbono, y además el carbono, cuando aparece el hidrógeno, que tenía amigos imaginarios, empieza a hacerse amigo del carbono, y el carbono tiene 4 manitos, y entonces forman una molécula que se llama CH4, que es de metano. Un carbono y 4 hidrógenos. El nitrógeno tiene 3 bracitos, entonces se forma una molécula con un nitrógeno y 3 hidrógenos, y que es NH3, que es el amoníaco. Y el oxígeno tiene solo 2 bracitos, uno para allá y otro para acá, que están un hidrógeno para cada lado y forma el H2O, más conocido como agua, que es lo que está en esa botella. Entonces el hidrógeno finalmente tuvo amigos y se pudo entretener, y el agua o el metano o incluso el amoníaco, a temperaturas de 200, 250 grados bajo cero, se solidifican y forman como nieve de agua o digamos hielo de agua, hielo de amoníaco, hielo de metano, que si hay un granito de carbono, se ponen alrededor de él y forman como un granizo. Entonces las estrellas en las etapas finales como que exhalan hacia el espacio granitos de polvo que llevan el carbono en el núcleo y que va metano, amoníaco y agua alrededor de ese núcleo. Y eso va a contaminar las nubes que todavía no han formado estrellas. Bueno, la estrella que no puede seguir para adelante se transforma en una enana blanca. Al Sol, el Sol va a vivir 5.400 millones quemando hidrógeno. Ahí va a contraer el núcleo y por 1.000 millones de años va a quemar helio. Y entre medio se va a transformar en gigante roja, se va a tragar a Mercurio y Venus. La Tierra va a llegar a una temperatura de como 1.500 grados. Así que ahí sí que va el calentamiento global. Espérense lo que va a ser en 5.500 millones de años más. Y después de eso, el núcleo del Sol se va a transformar en una enana blanca y el resto de la materia va a salir volando al espacio. Aquí tienen una nebulosa planetaria. Esta es la chiquilla que se está empiluchando y esto es lo que tira al espacio. Ahí tenemos otra. Esta la llaman la hoja, el ojo del gato. Este gato fumó algo raro porque tiene el ojo bastante extraño. Esta es el reloj de arena. Parece como el ojo del diablo esto. Esta se llama la mariposa. Cuando la estrella tiene una compañera que giran las dos, la materia que eyecta una, la eyecta por el eje de rotación. Se eyecta para un lado y para el otro. Es una nebulosa bipolar. Y aquí tenemos una que sin fumar nada raro, yo le veo cara de mariposa a esta cuestión. Se llama la nebulosa de la mariposa, así la llamamos los astrónomos. Esta es otra que también es bipolar. En estas nebulosas planetarias hay oxígeno, nitrógeno y carbono. Estos 3 elementos clave. Bueno, las estrellas más masivas que el Sol van a hacer lo mismo que todo lo que les acabo de explicar, pero cuando se forme un núcleo con carbono, nitrógeno y oxígeno, van a apretar y van a subir más la temperatura y van a formar neón, magnesio, neón 20, magnesio 24, silicio 28, calcio 40, y van a llegar al átomo de fierro 56, que si yo aquí pinto la energía con mis brazos, si el hidrógeno está aquí, el helio está acá, el carbono está acá, el oxígeno, el neón, etc. Y cuando llego al suelo, ahí está el fierro 56. No hay manera de sacarle más energía al fierro 56, porque es el átomo que tiene la menor energía por unidad de masa. Es decir, si yo tengo un palo, lo quemo y lo transformo en carbón y le saco energía. El carbón lo quemo y le saco más. Pero ya cuando las cenizas son cenizas y no dan para más, ese es el fierro 56. El fierro 56, que en realidad hay un fierro 56, un cobalto 56 y un níquel.
56. Cuando un núcleo tiene 56 partículas es como el cubo de Rubik perfecto. No hay manera de decirle apretújate y te ponemos más partículas y ganamos energía. Y lo que ocurre es que la estrella no ha estudiado astrofísica y no sabe que está frita cuando se forma el fierro 56 en el medio. La estrella aprieta el fierro 56 y el átomo de fierro 56, en lugar de producir jugo, se chupa toda la energía del núcleo y se rompe en 13 átomos de helio más 4 neutrones que salen volando para arriba, los neutrones. Y se revierte violentamente. De hidrógeno pasamos a helio, de helio a carbono, va. Y el fierro, de repente, de un paraguaso se forma de nuevo en helio, pero se chupa toda la energía del núcleo y la estrella colapsa. La estrella implota, pero llega al medio y produce un bote gigantesco y la estrella se va realmente a las pailas. Las cáscaras exteriores, ahí la estrella se llama una supernova, porque emite una cantidad de luz brutal durante un mes y medio. En una supernova, en un mes, se emite más energía que la que va a emitir el Sol en toda la vida. En 10.000, 11.000 millones de años el Sol va a emitir una cierta cantidad de energía. La supernova, el momento del cataplum de la estrella, emite en un mes más energía que el Sol en la vida entera. Pero, como salen volando neutrones y hay cáscaras que tienen elementos químicos hasta el fierro, los neutrones van bombardeando los elementos químicos y forman... El neutrón tiene la gracia que como es neutro, de ahí viene la palabra neutrón, no hay que ser muy imaginativo para saberlo, el núcleo no tiene una barrera que impida que el neutrón le pegue. Un protón se acerca, pero como aquí hay un montón de protones, estos lo repelen, lo tiran para otro lado. Pero el neutrón viene para acá y penetra el núcleo. Y el núcleo empieza a engordar. Pero un núcleo que tiene muchos neutrones, un neutrón hace el transvestismo de transformarse en un protón, y en otro protón, y en otro protón, y los núcleos van engordando. Y entonces del fierro, uno por bombardeo con neutrones forma el cobre, la plata, el oro, el platino, hasta el uranio. En el zambombazo de la supernova, uno forma todos los elementos químicos. Pero los elementos químicos más complejos son más difíciles de formar y tienen una abundancia menor. Entonces, cuando la estrella se comprime el núcleo de fierro, esta se rompe, la estrella implota y se transforma en una supernova. La explosión sintetiza los elementos químicos más masivos que el núcleo de hierro a fuego rápido, porque lo otro es a fuego lento, así se está cocinando de a poquito. Esto es de un solo paraguaso, por captura de neutrones que se forman todos los elementos químicos hasta el uranio 235 y uranio 238. Esto es lo que queda de una supernova que explotó en el año 1054, que la vieron los chinos en la constelación de Tauro, que la llaman la nebulosa del cangrejo, la Crab Nebula. Y aquí, en estas tripas de la nebulosa, se ven todos los elementos químicos que uno pueda. Cuando uno separa la luz con un prisma, uno ve un montón de líneas de emisión que son características de los distintos elementos. Uno puede hacer análisis químico viendo cómo es la luz. La luz tiene como las huellas digitales de los elementos químicos que la emiten. Y bueno, este es el lazo de Cygnus, que es una supernova que explotó hace como 10.000 años. Esto es un pedacito del lazo de Cygnus. Y esta es la nebulosa del cangrejo. Perdón, la tarántula es esta. Es la nube de Magallanes, que tiene como 10 millones de estrellas. Con esta cantidad de nubes podemos formar 10 millones de estrellas como el Sol. Y hoy día se están formando estrellas ahí. Todavía se siguen formando estrellas. Ahí vemos una nebulosa que en su corazón ya formó estrellas. Aquí tenemos más estrellas jovencitas. Y bueno, por 9.000 millones de años, desde aquí hasta acá, las estrellas fueron enriqueciendo el medio interestelar, aportándole carbono, mucho carbono, nitrógeno y oxígeno, pero también silicio, magnesio, aluminio, hierro, hasta uranio.
Y por 9.000 millones de años se fue aumentando la cantidad de elementos químicos. Y hoy día, en el universo de hoy, la prevalencia es que hay un 74% de hidrógeno, un 24% de helio y apenas un 2% de elementos químicos pesados. Todos los elementos agrupados, si fuéramos a comprar 100 kilos de universo actual, 98 kilos van a ser de hidrógeno y helio, en proporción de 3:1. Y apenas 2 kilos de los 100 van a ser los otros elementos químicos. Hace 4.600 millones se forman el sistema solar, el Sol y la Tierra. Y este 2%, lo que iba a formar la Tierra, tenía un montón de hidrógeno, pero la Tierra se formó un poquito muy cerca del Sol y el hidrógeno se calentó y se fue, salvo el hidrógeno que estaba combinado como agua o como metano o como esto que se quedó en la Tierra. El helio se echó al pollo porque el helio no se mete con nadie. Así que el helio se fue y lo que quedó de la Tierra fue casi exclusivamente este 2% de elementos químicos pesados. Es decir, si para formar la Tierra habían 100 kilos, nos quedamos nada más que con los 2 kilos de elementos pesados y los otros 98 kilos se fueron. Aquí hay poco hidrógeno y hay cero casi helio. Bueno, el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones y la Tierra se formó hace apenas 4.600 millones. La Tierra, el Sol y todo el sistema solar. Aquí tenemos la tierrita, por aquí estamos nosotros en Recoleta hoy día. Y aquí tenemos como el pilucho del Estadio Nacional. Y en los dos pies tiene los elementos químicos clave del cuerpo de todos nosotros. El oxígeno y el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. Esos 4 son los pilares sobre los cuales está construido la química del cuerpo. Además tiene calcio para los huesos, boro, fósforo, sodio, azufre, hierro, cobre, flúor, yodo, aluminio, manganeso, arsénico, plomo, bromo, silicio. Todas estas cuestiones están en el cuerpo humano, pero ojo que están en estas proporciones. El 65% del peso corporal de cualquiera de ustedes, el 65% es oxígeno. Si alguno de ustedes pesa 100 kilos, 65 kilos son de oxígeno, 18 kilos son de carbono, 10 kilos son de hidrógeno, 3 kilos son de nitrógeno, y entre esos 3 elementos que lo llaman SHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El SHON forman 96% y apenas hay un 4% de todo el resto de la chusma. En este 4% de aquí está el calcio de nuestros huesos, el hierro de los glóbulos rojos, etcétera, el azufre y todo lo demás. Aquí hay un mono que lo tomé de un libro de Somos polvo de estrella para niños, que ahí la chica lo tiene, y ahí se ve que el grueso del cuerpo humano, aquí está el cuerpo humano para no hacerlo en un diagrama de Pai, 65% es oxígeno, 18% es esta pata azul que es carbono, 10% que es la pata verde es hidrógeno y el nitrógeno es la punta de la pata derecha, la punta del zapato acá abajo, y ustedes ven que entre todo esto, y bueno, pichintunes hay en la mano derecha de esta mona, calcio, potasio, fósforo, y hay otros cachureos en el dedo meñique y la mano izquierda. Pero entonces nosotros estamos hechos de material estelar. Nosotros sin estrellas, las estrellas son nuestros tatarabuelos. Sin estrellas no estarían ni ustedes ni yo. No habría ningún animal, y me refiero a animales de 4 patas, o de las patas que sea que tienen los animales. Sin estrellas no estaríamos acá. Sin estrellas no habría Tierra. Habría a lo mejor un planeta como Júpiter, que es gaseoso, que tendría solo hidrógeno y helio. Y en un universo de hidrógeno y helio no habrían seres vivos. Y yo les decía, si no fuera por San Deuterio, si el Deuterio hubiera dejado pasar todo para helio, el universo inicial hubiera sido puro helio sin hidrógeno.
Y sin hidrógeno no tendrían agua. Y incluso cada vez que uno se echa un trago de agua para adentro, esto es para darle envidia a ustedes, esto es H2O. El hidrógeno tiene 13.800 millones de años. No hay nadie que fabrique hidrógeno en el universo. Este hidrógeno tiene 13.800 millones de años. El oxígeno es mucho más joven, puede tener 6.000 millones. El hidrógeno tiene 13.800 millones de años. Y bueno, por eso yo bromeo que una chica como la que está aquí en primera fila es igual de vieja que yo, porque ella no tiene ni un átomo más joven que 4.600 millones de años, que cuando se formó la Tierra, y yo tampoco. Así que somos igual de viejos. Así que estamos todos empatados. La única diferencia es que tú partiste hace poquito y yo partí hace harto tiempo atrás. Pero ya vaya a llegar más o menos a esto. Así que con suerte vaya a llegar a los años que tengo yo. Pero de la cabeza a los pies, nosotros venimos de las estrellas. Así que a los niños les digo, cuando vean el cielo saluden, porque puede ser una tía. Bueno. La mamá se inmoló, pero a lo mejor la estrella que quedó allá todavía es la tía. Pueden ser parientes de uno nunca sabe. Pero nosotros venimos de las estrellas. Estamos conectados con el... No, esto, hay algunos que dicen que, bueno, yo una vez, con todo respeto, yo soy un poquito muy ateo, gracias a Dios, diría mi abuela, y no creo mucho en cuestiones raras, pero una vez yo discutía con unos mapuches, un mapuche, por suerte no era en vivo no sé si me hubiera atrevido a hacerle la broma, pero me dijo, no, es que nosotros somos un pueblo originario. Bueno, le dije, a ver, originario no, pues, la Tierra tiene 4.600 millones de años y ustedes llegaron hace 11.000 años por el estrecho de Bering. Nosotros, los más o menos europeos, ya les conté, mis padres llegaron aquí en el año 39, así que nosotros llegamos con Pedro de Valdivia hace 500 años, pero ustedes hace 11.000. Y me dijo, no, eso es mentira, me dijo. Nosotros llegamos de las estrellas. Ahí yo ya me largué a reír, dije, bueno, ya, si venimos de las estrellas, yo también te cuento una de la Caperucita Roja, pero según el mapuche, los mapuches vienen de las estrellas. No, es decir, a menos que hubiera una teoría muy rara. E incluso una cosa que también, ahora dicen, vamos a mandar un afroamericano a la luna. ¿Qué es eso? Afroamericano es un chauvinismo, ahora que están todos por cambiar las palabras, como que las palabras fueran a ser una cuestión distinta. Todos ustedes y yo somos afroamericanos, todos, pues todos venimos del África. El mono con dos patas surgió en el África y después de surgir en el África se fue para Europa, se fue, claro, hacia Europa. Una rama se fue para Europa occidental, como para el lado de España y Francia, y otra rama se fue para la China. Y de esa rama que se fue para la China, cuando hubo una glaciación hace 11.000 años atrás, el estrecho de Bering, que separa América del Norte con Asia, se congeló. Y entonces cruzaron por el estrecho de Bering congelado y empezaron a poblar América del Norte. Y después de ahí se fueron para América Central y después llegaron a América del Sur. Entonces, si hace 11.000 años llegaron a América del Norte, yo creo que los mapuches con suerte llegaron aquí, no había ni Transantiago, deben haber llegado hace 10.000 años. Y ahí empezaron a habitar en estas tierras. Así que, en realidad, todo, claro, venimos de las estrellas, pero en un sentido que átomo por átomo de nuestro cuerpo lo fabricaron las estrellas lo expulsaron, enriquecieron químicamente una nube que dio origen al sistema solar. Y por eso, como nosotros tenemos un pichintún de elementos químicos que quedaron atrapados en la nebulosa solar primitiva, los átomos de calcio en nuestros huesos, los átomos de carbono y nitrógeno en nuestro cuerpo, el oxígeno y el hierro fueron fabricados en una estrella. Y por eso, todos nosotros somos extraterrestres. Se le pregunta, ¿existen extraterrestres? Sí. Ustedes son extraterrestres y yo también. Nosotros somos extraterrestres. Somos extraterrestres todos, de la cabeza a los pies. Y por eso es que yo digo que solo somos polvo de estrella. Muchas gracias.